Buenas, el día de hoy les vamos a hablar sobre la seguridad del paciente en estado crítico. Mi grupo está conformado por Marcela Martínez, Javier Rangel y mi persona Alice Flores. Nuestro asesor es el docente y enfermero Mario Hernán Polo Hoyos. Como introducción tenemos que la seguridad del paciente es una disciplina de la atención de la salud que surgió con la evolución de la complejidad de los sistemas de atención de salud y el consiguiente aumento de los daños a los pacientes en los centros sanitarios. Su objetivo es prevenir y reducir los riesgos, errores y daños que sufren los pacientes durante la prestación de la asistencia sanitaria. En los países de ingresos altos, se estima que 1 de cada 10 pacientes sufre daños mientras recibe atención hospitalaria. El daño puede ser causado por una serie de eventos adversos, de los cuales casi el 50% son prevenibles. A nivel mundial, hasta 4 de cada 10 pacientes sufren daño en la atención sanitaria primaria y ambulatoria, y hasta el 80% de estos daños pueden ser prevenidos. Los errores más perjudiciales están relacionados con el diagnóstico, la prescripción y el uso de medicamentos. Según el Consejo Internacional de Enfermería, en países en desarrollo, la probabilidad de aparición de eventos adversos es mayor que en los industrializados por el tipo de infraestructura, de los equipos, la calidad de medicamentos que utilizan y sobre todo la deficiencia en el manejo y la eliminación de desechos dentro del hospital. La Organización Mundial de la Salud establece unos lineamientos y pautas de actuación para la construcción de políticas encaminadas a prevenir, identificar y minimizar estos eventos adversos. Algunos estudios han mostrado que en los pacientes críticos se producen muchos más errores. Su incidencia oscila entre el 1 y el 32%, es decir, prácticamente todos los pacientes estarían expuestos a sufrir de un evento adverso. El impacto de estos eventos adversos se refleja no solo en las cifras epidemiológicas, sino también en el aumento de la morbimortalidad de estos pacientes. Y a su vez, aumenta los tiempos de estancia, costos, desconfianza y deterioro del desarrollo profesional. Los eventos adversos se pueden originar en cualquier ámbito, particularmente son más frecuentes en el área clínica. Sin embargo, existen reportes que muestran que entre los servicios con mayor riesgo está la unidad de cuidados intensivos, debido a la tecnología que se utiliza, el grado de intervención y la complejidad de los pacientes, así como el tipo de medicamentos que se emplean y la interacción simultánea de muchas personas con el paciente. En las unidades de cuidados intensivos es importante identificar los eventos adversos y los factores que lo desencadenan, para establecer así planes de mejoramiento que aporten al cuidado de la salud. Estos factores se clasifican en intrínsecos, que son los relacionados directamente con el paciente, los extrínsecos, que son los relacionados con el tratamiento y el cuidado intrahospitalario, así también como su uso de dispositivos. Y por un lado tenemos el del sistema institucional. Aquí están constituidos por el recurso humano, el nivel de formación y capacitación de los empleados, el equipo de trabajo, los equipamientos y los lineamientos institucionales. Entonces, ¿qué es la seguridad del paciente? Este está definido como el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente probadas, que propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud o de mitigar sus consecuencias. A su vez, también implica la evaluación permanente de los riesgos asociados a la atención en salud para diseñar e implementar las barreras de seguridad que sean necesarias. A continuación, les voy a hablar un poco sobre el glosario de términos que se utiliza en la seguridad del paciente. Ya yo les definí qué es la seguridad del paciente. Entonces, ¿qué es atención en salud? Son los servicios recibidos por los individuos o las poblaciones para promover, mantener, monitorizar o restaurar la salud. ¿Qué es el riesgo en salud? Esta es la probabilidad que ocurra un incidente o un evento adverso. La barrera de seguridad es una acción o circunstancia que reduce la probabilidad de presentarse el incidente o el evento adverso. Por ejemplo, una barrera humana sería la adherencia al protocolo de lavado de manos, o una barrera natural, la adecuada iluminación de los ambientes hospitalarios. ¿Qué es
Indicio de atención insegura. Este es un acontecimiento o una circunstancia que puede alertar acerca del incremento de riesgo de que ocurra un incidente o un evento adverso. ¿Qué es falla de atención en salud? Es la deficiencia para realizar una acción prevista según lo programado o la utilización de un plan incorrecto, lo cual se puede manifestar durante la ejecución de procesos incorrectos o mediante la no ejecución de estos procesos correctos en las fases de planeación o ejecución. ¿Qué son las fallas activas o acciones inseguras? Estas son acciones u omisiones que tienen el potencial de generar un daño o de generar un evento adverso. Esta también es una conducta que ocurre durante el proceso de atención en salud por miembros del equipo de salud, ya sean enfermeros, médicos, regentes de farmacia, fisioterapeutas, bacteriólogos, auxiliares, entre otros. ¿Qué son las fallas latentes? Son acciones u omisiones que se dan durante el proceso de atención en salud por miembros de los procesos de apoyo, es decir, el personal administrativo. ¿Qué es un evento adverso? Es el resultado de una atención en salud que de manera no intencional produjo un daño. Los eventos adversos pueden ser prevenibles y no prevenibles, como por ejemplo que se dé una infección intrahospitalaria o que el paciente presente una reacción alérgica a algún medicamento. Y otro ejemplo podría ser que el paciente se caiga. ¿Qué es un evento adverso prevenible? Este es el resultado no deseado y no intencional que se habría evitado mediante el cumplimiento de los estándares del cuidado asistencial disponibles en el momento determinado. ¿Qué es el evento adverso no prevenible? Este es el resultado no deseado y no intencional que se presenta a pesar del cumplimiento de los estándares del cuidado asistencial. Por ejemplo, ¿cómo prevenimos nosotros que un paciente con cáncer avanzado muera? Entonces, este sería un evento adverso no prevenible. Tenemos el evento centinela, que es un daño severo para la salud o la vida del paciente, con riesgo de que se presente la muerte o que presente consecuencias graves o la posibilidad de sufrirlas en un futuro, como por ejemplo el fallecimiento inesperado del paciente, que el paciente se suicide, una muerte materna, el retraso de un tratamiento vital, el olvido de material tras una intervención quirúrgica, entre muchos otros. Procedimiento para el reporte y gestión de eventos relacionados con la atención en salud. Entonces, ¿qué hacer ante un incidente o evento adverso? Una vez se presenta el evento relacionado con la atención en salud, el personal del servicio debe brindar al paciente la atención médica a la que haya lugar, registrando en la historia clínica los tratamientos suministrados con ocasión de una posible falla en la atención. Debemos recordar que la historia clínica es el documento que ilustra paso a paso la atención clínica. Este es un elemento de valor judicial y allí se debe consignar exactamente el suceso. Documentar el cuidado dado al paciente después del evento adverso, consignando así los puntos que se discutieron con el paciente y su familia. Entonces, ¿quién debe reportar? Debe reportar cualquier personal o no de la salud que identifique un incidente o un evento adverso en cualquier paciente. ¿Cuándo se debe reportar? Todos los incidentes o eventos adversos deben ser reportados al líder del programa de seguridad del paciente en un tiempo máximo de 24 horas. ¿Qué se debe reportar? Aquí se debe reportar cualquier indicio de atención insegura, cualquier evento adverso, evento centinela o que haya algún incidente. ¿A quién se reporta? Una vez diligenciado el formato, se debe entregar el reporte en la oficina de calidad al líder del programa de seguridad del paciente, quien será el encargado de guardar los reportes recibidos en medio físico, de acuerdo como lo establece el procedimiento de gestión documental. ¿Cómo se reporta o cómo reportar? Se debe diligenciar el formato con el código asignado para el reporte de eventos relacionados con la atención del paciente. Dicho formato se encuentra disponible en la red
o en medio físico en todos los servicios asistenciales o en la oficina de calidad. ¿Cómo se asegura la confidencialidad de este reporte? Todos los documentos y la información relacionada con un incidente o un evento adverso son manejados y custodiados por el líder del programa de seguridad y son conocidos únicamente por el grupo investigador y las personas implicadas en el hecho. ¿Qué es la política de seguridad del paciente? Colombia impulsa una política de seguridad del paciente liderada por el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud, cuyo objetivo es prevenir la ocurrencia de situaciones que afecten la seguridad del paciente, así como reducir y, de ser posible, eliminar la ocurrencia de eventos adversos para contar con instituciones seguras y competitivas internacionalmente. Tenemos las generalidades de los lineamientos nacionales para la implementación de esta política del paciente. Hay unos principios que orientan las acciones que se van a implementar, como es la cultura de seguridad, la cual se debe mantener un ambiente propicio para la confidencialidad entre profesionales y pacientes. Tenemos el enfoque de atención centrado en el usuario, que resalta la importancia de los resultados obtenidos del paciente, haciendo énfasis en que la base de las acciones de seguridad del paciente, logrando el objetivo de evitar así daños que sean prevenibles. En la integración con el sistema obligatorio de garantía de la calidad, la política de seguridad del paciente es parte integral del sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención en salud y es transversal a todos sus componentes. La multicausalidad, esta es un proceso en el cual se involucran diferentes áreas y organizaciones para ser ocasionado y por ende solucionado. Validez. Para dar solución y justificar nuestras acciones con métodos como estrategias y herramientas, estas deben estar fundamentadas científicamente para poder ser válidas. La alianza con el paciente y su familia, esta se debe contar con la familia del paciente para que las acciones realizadas sean más fuertes y satisfactorias, además de armonizar al paciente. Los pasos para la implementación de la política de seguridad del paciente. Tenemos la planeación estratégica que incluye la política de seguridad y el equipo de gestión. En la cultura institucional, esta incluye la capacitación y el entrenamiento de todo el personal. En la medición, el análisis y la gestión de todos y cada uno de los eventos adversos. En los procesos seguros de indicadores de seguimiento y riesgo y de guías de la atención y de los protocolos para la acción de intervención y procedimiento. Los indicadores de morbilidad, mortalidad y de eventos adversos. El sistema de vigilancia de la epidemiología y los reportes de indicadores de calidad y monitoreo. ¿Cuáles son los objetivos de esta política de seguridad del paciente? Primero tenemos direccionar la política institucional y el diseño de los procesos de atención en salud hacia la promoción de una atención en salud segura. También disminuir el riesgo en la atención en salud brindada a los pacientes. Coordinar los diferentes actores del sistema hacia mejoras en la calidad de la atención, que se evidencian en la obtención de resultados tangibles y medibles, así como prevenir la ocurrencia de eventos adversos en los procesos de atención en salud mediante el despliegue de metodologías científicamente probadas y la adopción de herramientas prácticas que mejoren las barreras de seguridad. Homologar la terminología a utilizar en el país. Educar a los pacientes y sus familias en el conocimiento y abordaje de los factores que pueden potencialmente incidir en mejorar la seguridad de los procesos de atención. Difundir en la opinión pública y los medios de comunicación los principios de la política de la seguridad del paciente. Y articular y coordinar con los principios, los objetivos y las estrategias de la seguridad del paciente a los diferentes organismos de vigilancia y control del sistema. El modelo conceptual de la política de seguridad del paciente. En el siguiente gráfico vamos a mostrar de manera pictórica el modelo conceptual en el que se basa la terminología utilizada en este documento o en esta presentación. Y a continuación
se incluyen las definiciones relacionadas con los diferentes ítems planteados y utilizados en la política de seguridad del paciente del sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención en salud, y la cual integra la terminología internacional con las especificidades de los requerimientos terminológicos identificados en el país. La caracterización del problema. El modelo explicativo de la ocurrencia y la causalidad del evento adverso. La opinión pública ante la ocurrencia de un evento adverso tiende a señalar al profesional y a pedir su sanción. No obstante, la evidencia científica ha demostrado que cuando un evento adverso ocurre, es la consecuencia final, derivada de una secuencia de procesos defectuosos que han favorecido a la aparición del evento adverso o que no lo han prevenido. El mejor modelo explicativo acerca de la ocurrencia del evento adverso es el que utilizaremos hoy aquí, que es el modelo del queso suizo. Para que se produzca un daño es necesario que se alineen las diferentes fallas en los diferentes procesos, a semejanza de los orificios de un queso. Cuando alguno de ellos no lo hace, el daño no se produce. Igualmente se produce una falla en uno de los procesos, esta puede acentuar las fallas existentes en otros procesos de manera de un efecto dominó. Por esta razón, es fundamental la búsqueda de las causas que originaron el evento adverso. El análisis causal, el análisis de la ruta causal o de la causa de raíz, de tal manera que se puedan definir e identificar las barreras de seguridad. En el análisis del incidente o del evento adverso sucedido, es necesario considerar la ocurrencia de falla en los procesos de atención para identificar así las barreras de seguridad que deberán prevenir o neutralizar la ocurrencia de que se presente un evento adverso. ¿Qué es el Protocolo de Londres? Este es un método utilizado para el análisis de los eventos adversos. Está basado en el modelo organizacional de investigación de accidentes de James Rison, introducido por Vincent. Aquí se mira el proceso de atención desde un enfoque sistémico más amplio, es decir, multicausal, para encontrar las brechas e incorrecciones involucradas en todo el sistema del cuidado de la salud y no simplemente al evento en sí para detectar las causas del error. En él también se involucran todos los niveles de la organización, incluyendo la alta dirección, debido a que las decisiones que allí se toman terminan por impactar directamente en los puestos de trabajo y pueden, en ocasiones, facilitar la aparición de errores que llevan a eventos adversos. En el Protocolo de Londres se utiliza normalmente este diagrama de espina de pescado que de acción insegura. Entonces tenemos el modelo organizacional de la causalidad de sucesos adversos. Tenemos primero lo que es la organización y cultura, en la cual se dan las decisiones gerenciales y los procesos organizacionales. Estas son las fallas latentes. Luego de esto, hay unos factores contributivos que son los que condicionan o que predisponen a ejecutar las acciones inseguras, como es el paciente, tarea y tecnología, individuo, equipo y ambiente. Y esto lleva a las fallas activas, que son las acciones inseguras, es decir, los errores, ya sea de una acción, de una omisión o de una negligencia, que conlleva a que se presente en los eventos adversos. Pero hay unas barreras y defensas que contribuyen a que este evento adverso no se dé, que pueden ser las físicas, administrativas, humanas y naturales. A continuación, mi compañera les explicará mejor de qué tratan estas barreras y defensas. Factores contributivos del Protocolo de Londres. Los podemos evidenciar en el diagrama de espina de pescado, los cuales son paciente, tarea y tecnología, individuo, equipo de trabajo, ambiente, organización y gerencia, contexto institucional. Del paciente vamos a tener en cuenta su edad, sus antecedentes, la complejidad de su enfermedad,
la severidad de su condición clínica, sus factores sociales y culturales, su personalidad, su forma de comunicación. De la tarea y tecnología vamos a tener en cuenta el diseño de la tarea y calidad de la estructura de la misma, es decir, esos procesos o procedimientos poco claros o incompletos o inexistentes o desactualizados o no socializados. La presencia de calidad de la información, socialización, disponibilidad y facilidad de consulta de guías, protocolos y procedimientos misionales. La presencia, disponibilidad y estado de los equipos y capacitación sobre estos. Del individuo vamos a tener en cuenta si está cansado, somnoliento, ya sea por una sobrecarga laboral, sus competencias técnicas y no técnicas, su estado de salud físico y mental, su actitud y motivación, la apropiación de lineamientos institucionales. Del equipo de trabajo vamos a tener en cuenta comunicación ausente o deficiente del equipo de trabajo en el que se presta el servicio, falta de supervisión, la falta de liderazgo del equipo, disponibilidad de soporte. Del ambiente vamos a tener en cuenta si hay deficiencias en la estructura, la sobrecarga de trabajo, mezcla de habilidades, el ambiente físico, patrón de turnos y clima laboral. De la organización y gerencia vamos a tener en cuenta si hay una deficiente estructura de los procesos de apoyo, cultura organizacional, políticas y decisiones organizacionales. Recursos y limitaciones financieras, estructura organizacional, metas organizacionales, prioridades organizacionales, debilidades de la administración y gerencia. Del contexto institucional son factores externos a la organización como lo puede ser la economía del país, la regulación y normatividad que afecte la institución y actuaciones de entes externos como EPS o IPS. Guía para el control de infecciones asociadas a la atención en salud. La guía para el control de infecciones asociadas a la atención en salud reúne los principios e intervenciones más recientes que permitirán reducir la tasa de infección y el impacto de las consecuencias asociadas con ella para los pacientes, sus familias y los sistemas de salud, que incluyen hospitalizaciones más largas, discapacidad a largo plazo, aumento de la resistencia antimicrobiana, mayores costos financieros y muertes innecesarias. La guía está dividida en 4 partes. Primero, prevención de infecciones en el entorno sanitario. Segundo, resistencia a los antimicrobianos. Tercero, infecciones adquiridas en el hospital. Cuarto, patógenos de relevancia epidemiológica. En la prevención de infecciones en el entorno sanitario, algunas de las que podemos encontrar son aislamiento de enfermedades transmisibles, áreas de laboratorio, áreas de pacientes y limpieza ambiental, atuendo del personal de atención médica en entornos no quirúrgicos, la farmacia, control de infecciones en obstetricia, higiene de manos, paquetes para la prevención de infecciones y prácticas seguras, entre otras. Resistencia a los antimicrobianos. Aquí podemos encontrar optimización de antimicrobianos en el entorno hospitalario, papel del laboratorio de microbiología en el control de infecciones, resistencia a los antibióticos. Infecciones adquiridas en el hospital. Podemos encontrar infecciones del tracto urinario adquiridas en el hospital, infecciones de la piel y tejidos blandos, neumonía, ventilación mecánica, entre otras. Patógenos de relevancia epidemiológica. Difteria, tétanos, tosferina, sarampión, tuberculosis, entre otras. ¿Qué son los bundles o también llamados paquetes?
Los paquetes de atención son conjuntos simples de prácticas basadas en la evidencia que cuando se implementan colectivamente, lo que hacen es que mejoran la confiabilidad de su implementación y mejoran los resultados de los pacientes. Hay disponibles varios paquetes específicos que se pueden implementar en instalaciones de atención sanitaria en entornos con recursos limitados. Estos paquetes de atención contribuyen a la prevención de infecciones, reducen la prescripción innecesaria de antibióticos y pueden limitar el desarrollo de resistencia a los antibióticos en las instalaciones de atención sanitaria. Además de crear entornos más seguros de atención al paciente, la implementación de paquetes también promueve la colaboración multidisciplinaria, ya que deben desarrollarse en colaboración y obtener un consenso con un fuerte compromiso y respaldo de los clínicos. Las intervenciones en paquetes son una forma efectiva de implementar cambios y mejorar la cultura de la seguridad del paciente, al promover el trabajo en equipo, medir el cumplimiento y brindar retroalimentación y responsabilidad a los equipos de primera línea y a la dirección del hospital para mejorar la atención. Entre los paquetes específicos tenemos paquetes para la prevención de infecciones del torrente sanguíneo asociados a la vía central, que consta de paquetes de inserción y de mantenimiento. Paquetes para la prevención de infecciones del tracto urinario asociadas a catéteres. Paquetes para la prevención de la neumonía asociada al ventilador. Paquetes para la prevención de la infección del sitio quirúrgico. Seguridad del paciente en unidad de cuidados intensivos. La seguridad de los pacientes ha comenzado a convertirse en una línea de gestión prioritaria dentro de las instituciones de salud a nivel global. Luego de cientos de estudios publicados y 17 años de experiencia mundial, la verdad sobre los incidentes de seguridad en las instituciones sanitarias se ha convertido en un hecho incuestionable. En este contexto, los servicios de emergencia, los centros quirúrgicos y en particular las unidades de cuidados intensivos se constituyen como nichos estratégicos para la implementación de medidas tendientes a ofrecer un cuidado cada vez más seguro, ya que presentan un alto riesgo para la prevalencia de incidentes debido a la existencia de factores favorecedores como son la prevalencia de patologías y cuidados de gran complejidad, mayor frecuencia de estudios diagnósticos y terapéuticos y un considerable aumento del uso de medicamentos de alto riesgo. Como en otros ámbitos, los incidentes de seguridad del paciente en las unidades de cuidados intensivos implican a varias disciplinas profesionales y diversas características, por lo cual se han determinado los siguientes tipos de incidentes. Extracción accidental de dispositivos biomédicos, por ejemplo, tubos endotraqueales, tubos de drenaje, sondas, entre otros. Errores de medicación, administración equivocada de sangre y hemoderivados, extracción de muestras por métodos invasivos a pacientes equivocados, monitoreo o interpretación inadecuada de parámetros vitales y alarmas de equipos biomédicos, caídas y lesiones producidas a los pacientes, infecciones asociados al cuidado de la salud, fallas en el funcionamiento de equipos de soporte vital como por ejemplo los ventiladores mecánicos, entre otros tipos de incidentes. ¿Cómo se puede modificar esta realidad? Siguiendo la ya famosa teoría del queso suizo, utilizada ampliamente en el ejercicio de interpretación de los incidentes de seguridad del paciente, podría deducirse que en general los eventos citados suceden por diversas causas y factores predisponentes relacionados a variables estructurales, fallas en los procesos y controles, problemas relacionados con la tecnología y en algunos casos a fallas humanas. Por tanto, ante la prevalencia certera o potencial de un incidente, se hace evidente la necesidad de determinar con precisión los factores involucrados a fin de establecer medidas eficaces. Existen diversas herramientas y soluciones ofrecidas por organismos como la Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente,
The Joint Commission, el Institute for Healthcare Improvement, entre otros, que pueden servir de guía al momento de adoptar estrategias de mejora. Pueden ordenarse en diferentes categorías: estrategias de uso seguro de medicamentos, etiquetado y almacenamiento diferencial de drogas de alto riesgo, doble chequeo independiente, estrategias de gestión del recurso humano, estabilidad del personal y adecuada razón profesional paciente. Es decir, es fundamental la formación y permanencia de un equipo estable y de distribución óptima de pacientes de acuerdo a la cantidad de profesionales disponibles. Formación controlada de nuevos profesionales. Estrategias asociadas a la gestión del cuidado de pacientes para una buena identificación de estos. Estrategias de comunicación eficaz. Estrategias asociadas al fomento de la cultura de seguridad del paciente, fomento de una cultura no punitiva, sistemas de reporte de incidentes de seguridad del paciente, herramientas de análisis, incidentes de seguridad del paciente, análisis de causa raíz, análisis modal de fallos y efectos. Traslado intrahospitalario del paciente crítico. Lo podemos definir como el movimiento del paciente en situación crítica dentro del mismo hospital y entre las distintas áreas del mismo, teniendo como finalidad la realización de pruebas diagnósticas o terapéuticas que no se pueden llevar a cabo dentro de la unidad de terapia intensiva. Asimismo, debemos tener en cuenta el traslado de este tipo de pacientes desde y hacia los distintos servicios quirúrgicos y la unidad de terapia intensiva. La indicación del traslado debe evaluarse de acuerdo a la relación riesgo-beneficio de manera individualizada, contemplando los riesgos potenciales derivados del traslado en cada caso concreto. Las acciones durante el procedimiento: para disminuir al mínimo la aparición de complicaciones, se deberá contar con una adecuada planificación y protocolización, que consta de estabilización previa del paciente, valoración de las necesidades individuales y peligros potenciales, monitorización individualizada, preparación del material y vigilancia clínica. Mantenimiento del soporte terapéutico instaurado en la UCI. De acuerdo a ello, los pacientes podrán ser clasificados según su estado clínico en 3 grupos. Grupo 1. Pacientes hemodinámicamente estables que solo necesitan monitorización básica: tensión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria. Grupo 2. Pacientes hemodinámicamente inestables que requieren monitorización invasiva y soporte farmacológico cardiovascular. Grupo 3. Pacientes que además de lo anterior están con asistencia respiratoria mecánica. Transporte. Para la realización del transporte intrahospitalario contamos con 3 etapas o fases: preparación previa, transporte y regreso, estabilización a la UCI. Algunas de las acciones que se deben hacer en la etapa de preparación es informar del procedimiento y su utilidad al paciente si está consciente, contactar a la familia para informar del procedimiento al realizar, entregarles el consentimiento informado, confirmar con el servicio el receptor horario y disponibilidad para el procedimiento, identificar adecuadamente al paciente, revisar las vías, catéteres, drenajes, tracciones, tubo endotraqueal o de traqueostomía, entre otras acciones que se realizan en esta etapa. En la etapa de traslado, colocar monitores y respiradores en lugares visibles, vigilancia continua de las distintas variables fisiológicas del paciente y de la medicación por parte del personal encargado del transporte, vigilancia continua de los monitores y del respirador de transporte, vigilancia continua del tubo endotraqueal, vías drenajes, tubuladuras del respirador, etc. En la etapa del regreso y estabilización en la UCI, algunas de las acciones que aquí se realizan es traslado a la cama de UCI, revisar vías, tubo endotraqueal, sonda vesical, drenaje, conexión al monitoreo central y al respirador de la UCI que quedó en modo espera, entre otras acciones que aquí se realizan. Complicaciones. El traslado a los pacientes críticos está expuesto a posibles complicaciones e imprevistos durante el mismo.
Los efectos del transporte de pacientes críticos como el dolor, disconfort y el propio estímulo del movimiento afectan de manera negativa las condiciones clínicas del mismo. De acuerdo a los estudios publicados, se identifican un número importante de factores de riesgo, los cuales pueden ser factores relacionados con el equipamiento, factores relacionados con el equipo, factores relacionados con la indicación del traslado y organizacionales, factores relacionados con el paciente. En relación al tipo de incidente se puede agrupar en las siguientes alteraciones: alteraciones cardiocirculatorias, alteraciones respiratorias, neurológicas, relacionadas con los equipos y error humano. En las alteraciones cardiocirculatorias podemos encontrar hipotensión e hipertensión grave, parada cardíaca, muerte, entre otras. En las alteraciones respiratorias podemos encontrar hipoxemia, broncoespasmo, neumotórax, entre otras. En las neurológicas podemos encontrar agitación, hipotermia, entre otras. Relacionada con los equipos podemos encontrar fallo suministro eléctrico o de oxígeno. En el error humano, tratamiento no adaptado a la emergencia, entre otras. Existen también algunos imprevistos y consideraciones especiales que tienen que ver con el paciente y con algunas características puntuales del procedimiento a realizar. Paciente en aislamiento respiratorio o de contacto por microorganismos multiresistentes, en donde se debe extremar las medidas de precaución utilizando batas, mascarillas, gorros y guantes. Se debe avisar de esto al lugar donde se va a trasladar al enfermo. En resonancia magnética nuclear se debe evitar la entrada de metales, marcapasos, etc. en pacientes con asistencia respiratoria o que necesiten procedimientos anestésicos. Se debe utilizar tecnología para resonancia magnética nuclear compatible. Equipo de transporte. Algunos de los equipos que podemos encontrar son el monitor de transporte, respirador de transporte, botella oxígeno, monitor desfibrilador, bomba de perfusión, mochila de transporte. Recomendaciones. Como principales factores protectores que limitarían o mitigarían los eventos adversos y sus consecuencias estarían la estandarización y protocolización del proceso, la planificación y organización rigurosa, incluyendo listados de verificación, el uso de equipamiento específico, la comunicación entre los profesionales, un equipo de profesionales con experiencia y especialización, así como accesibilidad física de estas unidades a las áreas de urgencia y uso. Listados de verificación o lista de chequeo. Los listados de verificación constituyen una herramienta que ha demostrado ser efectiva para disminuir el número de eventos adversos asociados a algunos procesos. Se basan en la evaluación de una serie de elementos que se consideran necesarios para llevar a cabo un proceso con seguridad. De esta manera se reducen los eventos adversos y la mortalidad de los pacientes. Conclusión. Durante la atención en salud es indispensable velar por la seguridad del paciente, debido a que esta es responsabilidad de todos los profesionales de la salud. Por eso es de gran importancia tener muy claro las generalidades de seguridad del paciente, los conceptos y también todo lo relacionado con el transporte intrahospitalario de dichos pacientes, para así brindar una atención de calidad a los sujetos de cuidado. Los invito a reflexionar con esta nota que nos dejó Florence Nightingale, la cual dice: puede resultar sorprendente que lo primero que haya que pedirle a un hospital es que no cause ningún daño. Muchas gracias.